En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la cuestión número 32 de la primera parte de la Suma Teológica, se trata el tema del conocimiento que nosotros, seres humanos, podemos tener de las personas divinas. Tener conocimiento es tener noción, y surge así uno de los temas, digamos, más originales y a mi parecer de los más bellos dentro del Tratado Trinitario, tema con el que cerraremos nuestro estudio del misterio de Dios. Quiero recordarles que ese estudio es mucho más extenso de lo que alcanzamos a hacer en un semestre de esta naturaleza. Para que nos hagamos una idea, lo que hemos visto en el semestre corresponde a las cuestiones desde la número 2 hasta, por decir algo, la número 43 y probablemente un poquito más. O sea, son más de 40 cuestiones las que corresponderían a un semestre de estudio. Lo que uno hace es agrupar algunos temas, seleccionar otros, de manera que usted tenga un conocimiento suficiente, también podemos decir un conocimiento estructurado, y es lo que se alcanza a hacer en un pregrado. Si usted quiere profundizar en la Trinidad, que es muy de desear, entonces las cuestiones correspondientes son desde la número 27 hasta la número 43. Ahí puede profundizar usted en muchas otras preguntas que no hemos tocado aquí. Pero la cuestión en la que nos vamos a centrar es la número 32, que habla del conocimiento de las divinas personas. Concretamente, cómo podemos nosotros conocerlas. Dentro de esta cuestión aparecen 4 preguntas. Primero, si la Trinidad de personas divinas puede conocerse por razón natural. Segundo, si es conveniente poner nociones cuando hablamos de Dios. La tercera cuestión, si son 5 las nociones, es algo que hemos venido afirmando con ese esquema mnemotécnico que ustedes ya se lo saben de memoria. Hay una naturaleza, hay 2 procesiones, hay 3 personas, hay 4 relaciones, hay 5 nociones. Entonces eso se aborda en el artículo 3 de esta cuestión 32. Y luego en el artículo 4, si puede o no haber otras opiniones con respecto a las nociones, porque no es lo mismo el tema de las nociones que los anteriores temas. Es decir, por ejemplo, sobre las relaciones, hablar de menos de 4 o más de 4 lleva a contradicción. Con las personas, hablar de menos de 3 o más de 3, pues lleva a herejía y contradicción. Con las procesiones, decir que son menos o más de 2 también es un error, y lo mismo con la naturaleza. Pero vamos a ver que con respecto a las nociones hay un poco más de flexibilidad, y es bueno saber por qué. Recuerde usted que las nociones tienen que ver ya con nuestro acceso al misterio trinitario. Podemos decir que la exposición de la Trinidad en sí misma hasta cierto punto llega hasta las personas y las relaciones. Pero cuando hablamos de nociones, hablamos de nuestra manera de conocer, por eso se utiliza esa palabra, nociones. Es bueno que se sepa también que hay otra palabra que también se utiliza, que es apropiaciones. Eso es distinto hablar de apropiaciones, incluso en algún lugar encontré atribuciones. Atribuciones, apropiaciones, nociones son palabras que en este caso son sinónimas. Apropiaciones está indicando que una palabra se utiliza preferentemente para referirse a una de las personas divinas. Eso es muy típico cuando se dice el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santificador. Pues sabemos que la redención no es solo del Hijo, o sea, el Hijo no nos redimió independientemente del Padre y del Espíritu, pero ahí hay como una atribución que se da.
tienen que ver, en todo caso, este tema de las nociones tiene que ver con nuestro acceso al misterio trinitario. Entonces empezamos por una pregunta muy difícil. ¿La Trinidad de personas divinas puede o no ser conocida por razón natural? Usted observará que cuando hemos hecho todo el esquema, por ejemplo, el que se presentó la clase pasada, ese es un esquema básicamente racional. Uno tendría la impresión de que una persona muy inteligente hubiera podido perfectamente, antes de Cristo y antes del Nuevo Testamento, hubiera podido hacer esas deducciones que aparecen ahí. Entonces da la impresión de que uno sí puede, a través de la sola razón, uno sí puede llegar a conocer las personas divinas. Ese es el tema que se trata en ese artículo primero de la cuestión 32. Como de costumbre, nos acercamos al texto mismo de la suma. ¿Y qué encontramos? Dice aquí, la respuesta va a ser que no. La respuesta va a ser que la razón natural es insuficiente para acceder al misterio trinitario. Pero entonces las objeciones van a querer decir que sí. Las objeciones pues van a mostrar que sí es posible llegar al conocimiento de las divinas personas por la sola razón natural. Esta vez las objeciones son bastante largas en comparación con otros textos que ustedes se pueden encontrar. La primera, por ejemplo, dice: los filósofos no llegaron al conocimiento de Dios más que por razón natural, pero se pueden encontrar muchos textos sobre la Trinidad de personas escritos por los filósofos. Dice Aristóteles en el primer libro de Cielo et Mundo: por este número, el 3, glorificamos al único Dios sublime sobre todo lo creado. Sería más interesantísimo acercarse a esa obra, a ver en un texto crítico de Aristóteles qué es lo que dice realmente. Pero pues suponemos que ese es el texto que por lo menos tuvo a disposición Santo Tomás. Agustín, en el 7º libro de sus Confesiones, dice: en los libros de los platónicos leí, no con las mismas palabras, pero sí, y es completamente igual, con muchos y variados argumentos persuasorios, que al principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios y otras cosas parecidas. Entonces fíjate que uno parece que en alguno de los escritos platónicos hay esa expresión. Recordemos que en San Juan se dice, ¿no? En arché, en logos, en el principio existía la palabra. También en la glosa a Romanos 1 y a Éxodo 8:9 se dice que los magos del faraón fallaron en el tercer signo, esto es en el conocimiento de la tercera persona, es decir, del Espíritu Santo, pero al menos conocieron dos. Trismegisto, un autor antiguo obviamente del mundo latino, dice: la mónada engendra la mónada reflejando en sí su propio ardor, un autor platónico. Mónada quiere decir el único. El único engendra al único, reflejando en sí su propio ardor. Estas palabras parecen indicar la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. O sea que parece que los filósofos sí conocieron la Trinidad. Es muy interesante asomarse a estos textos. Qué bueno que usted, por ejemplo, hiciera una tesis doctoral sobre esa primera objeción o una tesis de maestría sobre esa primera objeción, a ver qué es lo que aparece. La segunda objeción dice, en el libro de Trinitate dice Ricardo de San Víctor: creo firmemente que para cualquier explicación de la verdad no faltan argumentos no solo probables sino apodícticos. Por eso, para probar la Trinidad de personas, algunos argumentaron a partir de la infinita bondad divina que se comunica a sí misma infinitamente en la procesión de las personas divinas. Es más o menos lo que nosotros hemos hecho aquí. Uno se pone a reflexionar sobre quién es Dios y qué es propio de Dios y puede llegar a afirmar procesiones, ¿no? Otros encuentran el fundamento en aquello de que poseer un bien sin compartirlo no es alegría. Agustín, por su parte, para demostrar la Trinidad de personas, parte de la procesión de la palabra y del amor en nuestra mente, que es en el fondo el camino que sigue el mismo Tomás.
Este camino es el seguido por nosotros, lo dice él mismo, en la cuestión 27, artículos 1 y 3. Luego, la Trinidad de personas puede ser conocida por la razón natural. O sea, realmente esta es una objeción muy interesante porque es como Tomás atacándose a sí mismo, examinando su propio camino y diciendo, bueno, al fin, ¿qué? O sea, estamos aquí nuevamente en las grandes ligas, queridos amigos. Estos son temas donde la argumentación tendrá que afinarse mucho. En tercer lugar, tercera objeción, muy potente también. Parece inútil transmitir al hombre lo que no puede ser conocido por razón humana. O sea, ¿cómo es que Dios me está diciendo algo que se supone que yo no puedo entender? O sea, más o menos esa tercera objeción, que también es muy potente, es la siguiente. Si la Trinidad no puede ser entendida por la razón, ¿para qué me habla Dios de algo que yo no puedo entender? Y si la Trinidad puede ser entendida por razón, entonces ¿para qué era la revelación? Un asunto serio, estamos en las grandes ligas, queridos amigos, estos son temas duros. El sed contra tiene en este caso bastantes, tiene más de un sed contra, pero están ahí juntos, están pegados. Contra esto está lo que dice Hilario, ese Hilario es San Hilario de Poitiers, en el libro segundo sobre la Trinidad. Es un libro que él cita mucho. Ustedes ven cuáles son las fuentes de Tomás, ¿no? Utiliza a Boecio, utiliza a San Hilario, utiliza a Ricardo de San Víctor y utiliza a San Agustín, por supuesto. Son algunos de sus principales autores. Entonces dice San Hilario en el libro segundo de la Trinidad, que no pretenda el hombre con su sola razón poder llegar al conocimiento del misterio de la generación. Y Ambrosio dice, es imposible conocer el secreto de la generación. La mente falla, estas son palabras de San Ambrosio, la mente falla, la voz calla, pero por el origen de la generación y de la procesión se distingue la Trinidad de las personas divinas. Como quiera que aquello el hombre no lo puede conocer ni la mente alcanzar, porque no puede tener argumentos apodícticos, se deduce que la Trinidad no puede ser conocida por razón natural. O sea que este tema está fuerte, bastante fuerte. La respuesta también va a ser un poco larga. Respuesta: es imposible que por la razón natural se llegue al conocimiento de la Trinidad de las personas divinas. Eso es lo primero. Es imposible. ¿Cómo lo va a demostrar? Ya se demostró que por la razón natural el hombre no puede llegar al conocimiento de Dios más que partiendo de las criaturas, que es el tipo de argumentación que se hace cuando se habla de la existencia de Dios. Siempre se parte de las criaturas. Por la razón natural, el punto de partida van a ser las criaturas, y las criaturas llevan hasta el conocimiento de Dios como el efecto lleva a la causa. Así pues, con la razón natural solo se puede conocer de Dios lo siguiente: que le corresponde necesariamente ser principio de todo lo existente. Este es el fundamento que hemos utilizado al hablar de Dios. Además, el poder creativo de Dios es común a toda la Trinidad. Por eso pertenece a la unidad de esencia y no a la distinción de personas. Así que por la razón natural se puede llegar a tener conocimiento de lo que pertenece a la unidad de la esencia, no de lo que pertenece a la distinción de personas. Eso suena muy razonable. Suena muy razonable porque las criaturas, ¿cierto? La razón natural tiene que partir de las criaturas, y si partimos de las criaturas, partimos del efecto para tratar de llegar a la causa. Eso es lo que nosotros hacemos. Quien pretenda demostrar por la razón natural la Trinidad de personas atenta contra la fe. Oiga eso. Quien crea que la Trinidad es demostrable atenta contra la fe de dos maneras. La primera, en cuanto a la dignidad de la misma fe, que se centra en lo invisible, siendo esto algo que excede a la razón humana. De ahí que diga el apóstol, él se refiere ahí a San Pablo, a quien se creía autor de la carta a los Hebreos, de ahí que diga el apóstol en Hebreos 11:1, la fe se tiene de lo que no se ve. Y en 1 Corintios 2:6, entre los perfectos anunciamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. Además, se atenta contra la fe, el segundo argumento, en cuanto a la utilidad de llevar a otros a la fe. Efectivamente, si la Trinidad se pudiera conocer por la simple razón humana, no habría que evangelizar. Habría que decirle a la gente simplemente, piense
Piense, 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 y usted llegará a descubrir lo que necesita, que es más o menos la postura del filósofo Kant. Usted lo que tiene es que atreverse a pensar. Sapere aude, atrévase a saber, atrévase a pensar y deje de estar buscando tanta teología, gastando plata, la plata que no tiene, gastándosela allá en una universidad, aprender teología, aprender humo, ¿qué es lo que va a aprender allá? Esa es la postura de Kant. Usted lo que necesita es pensar. Piense es lo que ha de hacer. Y vuélvase cabezón como yo. Entonces, esa es la postura de muchos filósofos. Basta con pensar. Por lo tanto, lo que pertenece a la fe no hay que intentar probarlo más que mediante autoridades ante aquellos que las admiten. Ante los demás basta con defender que no es imposible lo que anuncia la fe. Por eso Dionisio en el capítulo 2 sobre los nombres divinos dice: si alguien rechaza totalmente la escritura estará muy lejos de nuestra filosofía. Si por el contrario admite los escritos sagrados haremos uso de este canon. Entonces la postura es que no se puede. Pero ahora tenemos que hacer algo con las objeciones. La primera objeción es que hay numerosas alusiones a la Trinidad, aunque sean un poco veladas, o por lo menos a la generación de la palabra. Hay algunas alusiones en filósofos. Da la impresión entonces de que estos filósofos tenían cierta entrada en el misterio trinitario. ¿Será así o no será así? Entonces, vamos con la primera de las objeciones. Esa parece que no es la más difícil. Para mí la más difícil es la segunda. La primera es la alusión de los filósofos. Suponemos que la respuesta va a ser que, claro, cuando uno ya sabe las cosas, uno las encuentra más fácil. Ese es más o menos el argumento. Cuando usted ya sabe algo, pues entonces lo encuentra en muchos lugares. Cuando usted no lo conoce, entonces no lo encuentra. Así que posiblemente lo que está sucediendo es que estamos viendo en los escritos de los filósofos más de lo que ellos querían decir. Los filósofos no conocieron el misterio de la Trinidad de las divinas personas en lo que tienen de propio, como es la paternidad, la filiación y la procesión. Acuérdese que él habla aquí de procesión como expiración activa y como expiración pasiva. O sea, aquí está refiriéndose a las 4 relaciones: paternidad, filiación, y él llama procesión, aludiendo a esas 2 relaciones que son las propias del Espíritu. Entonces, los filósofos no conocieron el misterio y la Trinidad en lo que tienen de propio, según aquello del apóstol: anunciamos la sabiduría de Dios que no fue conocida por ningún príncipe de este mundo. Sin embargo, sí conocieron algunos atributos esenciales que se atribuyen a las personas. Fíjate, atributos esenciales, por ahí vamos a las nociones. Entonces, hablar de Dios como Padre, sí, o sea, esa noción, la noción de que Dios es Padre. Fíjese, por ejemplo, cómo en muchas mitologías, en muchas posturas politeístas, aparece un Padre, ¿no? Entre los griegos, Cronos, el tiempo, aparece como un cierto padre, un padre extraño que se come a sus propios hijos. El tiempo todo lo consume, ¿no? El Cronos todo lo consume. Pero luego aparece otro que es Zeus, que cumple como el papel de ser un poco el padre de todos. Entonces, hay nociones que sí aparecen en los filósofos, pero lo propio de las relaciones, paternidad, filiación, expiración activa, expiración pasiva, eso no aparece propiamente en los filósofos. Entonces, dice aquí lo que dice Aristóteles: por este número, el 3, nosotros glorificamos. No hay que entenderlo como si él mismo pusiera el número 3 en Dios, sino que quiere decir que los antiguos usaban el número 3 en sus sacrificios y oraciones debido a cierta perfección que incluían en el número 3. ¿Y quiénes eran los que incluían la perfección en el número 3? Los pitagóricos. Entonces, usted mira a los pitagóricos y ellos tenían toda una mística en los números. A eso se le llama a veces una numerología. Entonces, para los pitagóricos, cada número tenía un cierto color espiritual. El número 1, la unidad, es la fuente. El número 2, entonces, es la pareja, es el encuentro, es la alternancia. El número 3 es la perfección. Entonces, el número 3 es el número del cielo. Como el número 3 para los pitagóricos era un número celeste, porque es la suma de lo igual y lo distinto, el 1 y el 2, entonces, como el número 3 es el número del cielo,
Entonces en los sacrificios se acostumbraba a hacer algunas cosas 3 veces, porque el número 3 es un número celeste. Pero usted se da cuenta que era un uso supersticioso del número 3. Es decir, se creía que era el número del cielo. El número de la tierra es el 4. ¿De dónde surge que el número de la tierra es el 4? Surge del cuerpo humano. Usted ve de dónde sale el sol, y si usted pone ahí la derecha, entonces usted se da cuenta que ahí está el oriente. Al otro lado pues va a estar el occidente. La palabra oriens viene del verbo oriri, que significa surgir. La palabra occidente viene del latín occidens, que significa morir. Entonces, de donde surge es el oriente, donde se oculta es el occidente, occidens, el que muere. Entonces ya usted tiene 2 puntos cardinales, pero frente a usted le queda otra cosa que usted llama, por ejemplo, el norte, y detrás de usted está el sur. Entonces usted se orienta. ¿Qué es orientarse? Es encontrar el oriente. Usted se orienta con el número 4. Si usted está en la tierra, usted necesita el número 4. El número 3 es el número del cielo, porque es la suma de lo igual y lo distinto. Lo solo igual es aburrido. Lo solo distinto es caótico. Lo que sabe combinar igual y distinto, eso es celestial. Fíjese que hay algo bonito, ¿no? Eso tiene su cierta belleza. Piense usted, por ejemplo, un amigo, una amiga, novio, novia. Usted siempre busca personas que tengan algo parecido a usted, que comparta algo con usted. Ahí tiene que estar el uno. Pero usted no quiere a alguien que sea exactamente igual a usted. Usted necesita diferencia. Eso se nota mucho claro en la diferencia de los sexos. Usted necesita diferencia. Entonces usted necesita el 1 y necesita el 2. Entonces su relación es perfecta con un amigo, con una amiga, con el esposo, con la esposa. Su relación es perfecta cuando está el 3. ¿Por qué? Porque usted tiene la combinación de lo igual y lo distinto. Entonces su relación es celestial. Usted tiene una relación celestial. El 3 es el del cielo y el 4 es el de la tierra. Y si usted junta el cielo con la tierra, junta el 3 con el 4 y obtiene el número 7. Entonces el número 7 es el número que reúne el todo, reúne la perfección. Algo de eso aparece en la Biblia. Usted sabe que el número 7 es muy importante en la Biblia de muchas maneras y desde antiguo. Pero se nota mucho más en el Nuevo Testamento. Ahí aparece muchas veces el 7. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Dios. El ángel Gabriel le dice a Zacarías: yo soy uno de los 7 ángeles que están en la presencia del Señor. El evangelista San Juan presenta 7 signos, 7 semeia, ¿no? Los 7 signos que son los que muestran la perfección de Cristo como señal del Padre. Entonces ese es el número 7. El número 7 es perfección, lo que está completo es completud. Eso quiere decir que si usted toma algo que es completo y lo daña, entonces usted tiene el número 6. Y el número 6 es un número atacado, es un 7 deformado, es un 7 lastimado. Ese es el número 6. Y por eso el número 6 es el número que indica la presencia de la maldad. Aquí hubo ataque, aquí hubo daño. Y si usted repite 3 veces el número 6, entonces llega algo realmente espantoso, porque usted está tratando de presentar como celestial lo que es la repetición de la maldad. Entonces no hay número peor que el 666. Ese es el número peor que se puede pensar. Pero todo eso usted ve que proviene de una especie de mística pitagórica. De ahí es de donde viene. Entonces que uno crea en eso, pues uno no cree en eso. Uno no cree en eso, pero de ahí viene. Toda esa explicación es para mostrar que lo que dicen aquí de Aristóteles no tiene sentido. Simplemente que los que hacían sacrificios utilizaban mucho el número 3 para decir que estaban en contacto ¿con qué? Estaban en contacto con el cielo. En los libros de los platónicos se encuentra que en el principio era la palabra, pero esa palabra no indica la persona engendrada en Dios, sino que por la palabra se da a entender la razón ideal por la que Dios creó todo lo que creó, y que es una apropiación del Hijo. Una apropiación del Hijo. Entonces, ¿por qué Dios creó lo que creó? ¿O cómo creó lo que creó? Dios tiene una especie de razón de ser, pero eso va dentro del mundo de los platónicos. Y dentro del mundo de los platónicos,
usted sabe que no hay propiamente una palabra que sea igual al ser, porque el uno es el uno. En eso son completamente, diríamos, rígidos los platónicos. Entonces ellos lo que hablan es del demiurgo. El demiurgo es una especie de Dios menor, un ser que es divino pero que es menor y a través del cual se han hecho las distintas cosas. El demiurgo. Entonces eso quiere decir que no hay propiamente Trinidad ahí. Y luego responde a lo de Trismegisto. La mónada engendra la mónada, reflejando en sí su propio ardor. No hay que trasladarlo a la generación del Hijo o a la procesión del Espíritu, sino a la producción del mundo, porque este Trismegisto era un platónico, y por consiguiente a lo que estaba haciendo alusión era cómo el mundo era una emanación, una prolongación de Dios, ¿no? Dios se alarga, Dios se elonga, y en ese alargamiento surge el mundo. Respondida la primera objeción, entonces, aquí llegamos al plato fuerte del día. La segunda objeción es, pero si se puede utilizar una comparación, si se puede utilizar la comparación psicológica, lo que hemos llamado la Trinidad psicológica, que tiene su origen en los escritos de San Agustín, el pensamiento y el amor que hay en el ser humano son como una imagen de la Trinidad misma. Eso no demuestra que la Trinidad podría ser conocida racionalmente. Bueno, prepárense, lo que viene es un poco largo, pero uno aprende mucho de este tipo de argumentos porque son los problemas difíciles. Así como si usted está estudiando medicina, a ver, usted está preparándose para hacer cirugías. A usted le sirve ver una cirugía difícil, una cirugía complicada, porque si lo único que usted ve son vendajes, no, que le hicieron un vendaje, que se raspó y hay que echarle un poquito de mertiolate, usted no aprende mucho. Hay que ver las operaciones duras, difíciles, de esas de 17 horas, que la gente queda desmayada, absolutamente agotada. Usted tiene que ver al médico haciendo la obra dura. Entonces llegamos a uno de esos picos, casi tan alto como otro que conocimos hace unas clases. Bueno, entonces prepárese. La razón interviene de dos maneras para explicar algo. Una, para demostrar suficientemente algún fundamento, como en las ciencias naturales prueba suficientemente que el movimiento del cielo mantiene siempre una velocidad uniforme. Dos, otra, no para demostrar suficientemente algún fundamento, sino para que una vez demostrado pruebe los efectos que le siguen. Por ejemplo, en astrología, el ejemplo que sale, en astrología, establecidos los excéntricos y los epiciclos, son explicables las manifestaciones del movimiento en el firmamento. Sin embargo, estas suposiciones no son pruebas demostrativas, ya que establecida otra hipótesis pueden darse otras explicaciones. Entonces, vamos a tratar de entender esto poco a poco. Lo primero, hay razones que son demostrativas y hay razones que son explicativas. Yo utilizaría esas palabras. Una razón demostrativa es la que prueba que una cosa es y que no puede ser de otro modo. La razón explicativa prueba que una cosa puede ser, es razonable que sea. Le voy a dar otro ejemplo porque lo de los epiciclos y los excéntricos que dice Santo Tomás aquí depende de un conocimiento científico que hoy no tiene nada que ver. Entonces yo les doy un ejemplo diferente. El ejemplo que me parece más apropiado es el del comportamiento humano. El comportamiento humano. Usted tiene que explicar un hecho. Una persona fue asesinada. Usted puede, a partir de ese solo hecho, decir, alguien lo mató. Esa es una demostración. ¿Cómo fue la primera que dijimos? Esa es una razón demostrativa. Que alguien lo mató, eso es así. Que alguien lo mató es así. Usted puede considerar eso como demostrado. Alguien lo mató. Está por las condiciones del cadáver o lo que sea, se ve que no fue suicidio, no hay manera de que haya sido suicidio, entonces quiere decir que alguien lo mató. ¿Cómo se puede demostrar eso? Bueno, suponga que la persona murió de una bala, la bala es de un AK-47, nunca tuvo esta persona un arma de ese género, ese tipo de bala jamás lo conoció, esa fue la bala que lo mató. ¿Eso qué demuestra? Alguien lo mató. Eso se llama una razón demostrativa.
Una razón explicativa, entonces, ¿proviene de qué? Proviene del asunto de que se encontró al asesino y entonces nos hacemos una pregunta, ¿por qué? Vamos a suponer, fue un tema de celos. ¿Esa es una razón que llamaríamos demostrativa? Pues no necesariamente. O sea, es muy razonable, conociendo esa historia particular, es muy razonable, porque resulta que ese hombre era el que se había casado con la mujer y la estaba enamorando desde que ella estaba con el otro, mejor dicho, un novelón completo. Y entonces en ese novelón parece claro que tenía todos los motivos para haber matado al que ahora estaba casado con su esposa. ¿Ha quedado demostrado? No. Se ha dado una explicación. Luego pueden aparecer otras hipótesis, es lo que nos dice aquí Tomás. Pueden aparecer otras hipótesis. ¿Cómo qué otra hipótesis puede aparecer? Bueno, resulta que es que este señor en realidad no era que la quisiera tanto a ella. Además, ese problema ya estaba resuelto. Habían hecho su divorcio, él estaba de hecho saliendo con otra mujer, no parece que ese fuera el gran drama de su vida, todos esos datos se conocen después, y en cambio se sabe que alguien estaba muy interesado en matar a este señor porque era un narcotraficante, o sea, segunda parte del novelón, era un narcotraficante, y entonces no había pagado una cuota que tenía que pagar, y entonces este señor, que en sus ratos libres servía de sicario, le dieron una abultada suma de dinero para que lo matara al otro. Entonces el motivo ya parece que no es celos, sino parece que es simplemente un homicidio por un mercenario. Entonces hay razones que son demostrativas y hay razones que son explicativas, es la terminología que estamos utilizando. Creo que hasta ahí nos vamos entendiendo. Seguimos. Siguiendo la primera manera, es decir, de un modo demostrativo, la razón puede intervenir para probar que Dios es uno. Ahora entiende usted por qué a mí me da rabia que se diga que las vías de la existencia de Dios son sugerencias, son alusiones, son persuasión. Hombre, que no, este señor significa Santo Tomás, tiene muy claro lo que es una demostración y lo que es una persuasión. Es muy distinto. Persuasión es que tú me digas, Cristo ha cambiado mi vida, ahora soy una mujer nueva, ahora estoy feliz, ahora sé cuánto valgo. Y yo te escucho y te veo tan convencida que eso me causa un impacto. Y yo digo, tal vez me estoy perdiendo de algo muy grave con mi ateísmo tonto. Entonces, eso se llama persuasión. Pero fíjate que él mismo, Tomás lo dice, estoy leyendo, primera parte, cuestión 32, artículo 1, ad secundum. Eso es lo que estoy leyendo. Y ahí Santo Tomás dice expresamente, sí, se puede probar. Y se puede probar de modo demostrativo. Así que ustedes no se dejen vender gato por liebre. Lo que es esto y la Sagrada Familia, no me hagan hablar. Bueno, sigamos entonces. Número 2. Estamos hablando de eso. Entonces dice, siguiendo la primera manera, la razón número 2 es porque es la segunda objeción. La razón puede intervenir para probar que Dios es uno y otras cosas parecidas. ¿Cuáles son esas otras cosas parecidas? Los atributos. Ojo a la diferencia entre atributo y atribución. Los atributos son demostrables, las atribuciones o apropiaciones o nociones no tienen la misma característica de los atributos, porque en las atribuciones o nociones entra nuestra propia razón que puede enfocar el misterio divino desde distintos ángulos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, siguiendo la primera manera, que es la manera apodíctica, demostrativa, la razón puede intervenir para probar que Dios es uno y otras cosas parecidas. Siguiendo la segunda manera, la razón puede intentar demostrar la Trinidad. Oiga esas palabras, están así muy medidas. Puede intentar demostrar la Trinidad, que eso es lo que hace San Agustín y que eso es lo que nosotros hemos hecho aquí. Intentar demostrar la Trinidad. ¿Qué es intentar demostrar la Trinidad? Mostrar que es razonable, mostrar que no es absurdo, mostrar que tiene sentido, mostrar que no estamos burlándonos de las palabras, mostrar que el dato es concordante con la revelación. Es intentar demostrar la Trinidad. Puede intentar, ¿cómo es que dices? ¿Dónde estoy leyendo? La razón puede intentar demostrar la Trinidad, porque
Supuesta la Trinidad, los argumentos pueden ser congruentes. Es decir, si a usted le han dicho que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice como dice Mateo capítulo 28, y como dicen muchos otros textos que muestran la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu, sobre esa base, usted dice, hombre, voy a buscar argumentos congruentes. Es decir, voy a buscar razones, ¿cómo dijimos que eran las otras? Explicativas. Razones explicativas. Esto resulta evidente analizando una por una las demostraciones mencionadas. O sea, aquí está Santo Tomás criticando su propia argumentación. Está diciendo, si ustedes analizan lo que hemos argumentado, usted se da cuenta que son razones congruentes. Pues la bondad infinita de Dios se manifiesta también en la producción de las criaturas, ya que el poder infinito pertenece al producir de la nada. Pues no es necesario que de la infinita bondad de Dios proceda al comunicarse algo. La razón puede intentar demostrar la Trinidad porque supuesta la Trinidad, los argumentos pueden ser congruentes, pero no lo suficiente, eso es lo que me faltaba leer, no lo suficiente como para probar la Trinidad de las personas. No lo suficiente como para probarlo. O sea que tenemos razones explicativas. Esto resulta evidente analizando una por una las demostraciones mencionadas, pues la bondad infinita de Dios se manifiesta también en la producción de las criaturas, ya que el poder infinito pertenece al producir de la nada. Pues no es necesario que de la infinita bondad de Dios proceda al comunicarse algo infinito, sino que a su modo reciba la bondad divina. Lo mismo cabe decir también de aquello citado. Poseer un bien sin compartirlo no es alegría, que es algo que sucede cuando en la persona no se encuentra la bondad perfecta. De ahí que para alcanzar la plena bondad de la alegría necesite compartir su bien con el otro. Bueno, para entender esas últimas partes sobre la bondad, volvamos al texto de la objeción, porque si no nos confundimos. La objeción decía esto, que en el libro de la Trinidad se dice que no faltan argumentos no solo probables, sino también apodícticos. Eso dice Ricardo de San Víctor. Para probar la Trinidad, algunos argumentaron a partir de la infinita bondad divina que se comunica a sí misma infinitamente. O sea, el punto de partida no es solamente San Agustín. Algunos intentaron demostrar la Trinidad divina diciendo que si Dios es bondad infinita, lo que es infinitamente bueno se comunica infinitamente. Entonces ya eso probaría que tiene que haber otra persona. A eso es a lo que está respondiendo lo que leímos hace un momento. Entonces vuelvo a la respuesta a la objeción. Dice aquí, la bondad infinita de Dios se manifiesta también en la producción de las criaturas, ya que al poder infinito pertenece el producir de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted pretende decir que la Trinidad se demuestra porque la bondad infinita necesita vertirse como bondad infinita, eso no demuestra algo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque también ad extra usted se encuentra que hay una bondad infinita que está presente, una bondad inagotable de Dios que está presente. O sea, no hay diferencia entre ad intra y ad extra cuando usted habla de la bondad infinita. O sea, ese no es un argumento para hablar de lo que Dios es en sí mismo, porque la bondad infinita también se puede detectar en la creación y en las criaturas. Entonces uno se da cuenta que la bondad infinita no es así. Y lo que dice aquí, que compartir, ¿no? Que ese es un argumento que sigue habiendo. Cada vez que ustedes oigan, Dios no es soledad. Entonces esa expresión, ¿qué quiere decir? Como que Dios solito quedaría como aburrido, un Dios aburrido, porque yo solo con yo, entonces yo estoy aburrido. Entonces, para no aburrirse, para desaburrirse, para solucionar el problema del aburrimiento, nos viene la Trinidad. Bueno, ya cuando uno analiza las cosas, uno se da cuenta, hombre, esos argumentos sí. Es a ver si puedo decir hoy bien la palabra, una antropomorfización. Es una antropomorfización exagerada. O sea, lo que estamos es trasladando a Dios. O sea, usted se está imaginando a Dios como flotando ahí en el vacío y diciendo, ¿y ahora qué más hago? Entonces, para que eso no suceda, tiene con quién compartir su alegría.
Responde Tomás y dice, no es necesario, dice aquí, poseer un bien sin compartirlo no es alegría. Eso es algo que sucede cuando la persona no tiene la bondad perfecta. De ahí que para alcanzar la plena bondad, tiene que compartir. O sea, fíjate cómo esas ideas del Dios solo, que para no estar solo, ¿no? Y yo he visto una cantidad de obispos, yo no sé qué vamos a hacer cuando los hagan obispos, que algunos aquí habrá, o sea, imposible que estemos tan de malas, alguno aquí tendrá que ser obispo. Cuando ya salgan obispos de ustedes, por favor, prediquen mejor estos temas. Porque yo ya le he oído a varios obispos que dicen, Dios comparte desde siempre, comparte, Dios no es soledad, Dios no es egoísta, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Fíjate que en el fondo es una herejía, lo que se está diciendo es que Dios no tiene una bondad infinita. Si usted no tiene una bondad infinita, usted, entonces para hacer mayor su bondad, usted comparte con otro. Pero eso es usted porque tiene una bondad imperfecta. Pero el que tiene la bondad infinita, el que es la bondad infinita, no necesita ese tipo de compartir. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que no es posible argumentar la Trinidad. Básicamente lo que está diciendo Tomás es que sobre el tema de la bondad infinita, usted no puede decir que es necesaria la Trinidad porque la bondad infinita se vierte, porque eso vale tanto ad intra como ad extra. Usted no puede decir que la bondad era imperfecta si no se compartía, porque eso vale para nosotros que no somos bondad infinita. De ahí que para alcanzar la plena bondad de la alegría la criatura imperfecta, necesite compartir su bien con el de otro. Por otra parte, y ahora viene lo de San Agustín, por otra parte, la semejanza de nuestro entendimiento no prueba suficientemente algo de Dios, puesto que el entendimiento en Dios y en nosotros no es unívoco. Es decir, usted se ha dado cuenta que todo el tiempo cuando hacemos la comparación de lo que usted sabe de usted mismo, siempre yo añado la frase, pero lo que usted sabe de usted mismo es mucho más pequeño que usted. O sea que cuando nosotros hablamos de un tipo de entendimiento que se entiende perfectamente, eso también lo hemos dicho aquí en el curso, estamos hablando de algo que no hemos conocido. Es algo que no hemos conocido. Nosotros en cierto sentido hacemos esa hipótesis. Nosotros apuntamos en esa dirección. Nosotros suponemos que el entendimiento de Dios debe ser así. Y eso parece coherente, eso parece congruente. Pero estamos hablando de algo que nosotros no conocemos. O sea, estamos hablando de cómo conoce a alguien que nosotros no conocemos y cuya forma de conocer no conocemos. Por eso dice Santo Tomás que nosotros estamos presentando razones congruentes. Es lógico, es una explicación lógica, pero es una explicación que nos parece lógica porque hemos recibido el dato trinitario. Pero estamos hablando de algo que no conocemos. Le voy a dar un ejemplo de algo que más o menos he tratado, que son las matemáticas. Todos sabemos que en las matemáticas, después de la aritmética, uno estudia álgebra. Supongamos que usted ha estudiado algo de álgebra y usted ya puede resolver algunas ecuaciones. Entonces le dicen 2x menos 3 igual a 13, ¿cuánto vale x? Y usted sabe resolver ese tipo de problemas sin dificultad. Ya usted sabe esa álgebra que podemos llamar álgebra elemental. Pero usted tiene un hermano suyo que es bastante mayor que usted, que está en la universidad. Y usted sabe que su hermano tiene una preparación mucho mayor. Un día, a usted que estudia álgebra, un compañero suyo que es genio le propone un problema realmente muy difícil. Le dice, ¿cómo puede uno mediante la matemática saber cuál es el área que está debajo de una parábola? Por ejemplo, la parábola y igual a x al cuadrado. Usted tiene la parábola, ¿cómo sé yo cuál es el área que está debajo de la parábola? Obviamente usted con el álgebra elemental que tiene, usted no puede resolver eso. Pero usted presiente, usted supone que su hermano, que estudia matemáticas mucho más avanzadas, que ya ha visto cálculo 2, cálculo 3, usted no sabe muy bien de qué es ese cálculo, pero usted supone que su hermano sí puede resolver ese problema. O sea, fíjese, usted no entiende el problema,
Usted no sabe qué herramientas se necesita, usted no tiene ni idea de cuál puede ser la solución, pero usted supone que su hermano sí puede resolver el problema. Esta es una comparación un poco infantil, pero útil para saber de qué manera hablamos nosotros del entendimiento de Dios. Nosotros no entendemos el problema, nosotros no tenemos la solución y nosotros no sabemos cuál sería la herramienta. De esa manera es como nosotros hablamos del entendimiento de Dios. Hacemos lo mejor que podemos, argumentamos lo mejor que podemos, pero alguno de nosotros podría decir: entiendo completamente el problema, tengo la herramienta apropiada para resolverlo y por consiguiente tengo la respuesta definitiva. Nada de eso tenemos. Entonces, aún la comparación de San Agustín, fíjate la humildad, esta es la humildad del teólogo. Aún la comparación de San Agustín, que es lo más brillante que tenemos, y atención, es lo más brillante que tenemos desde San Agustín en el siglo V, y luego la formulación esta definitiva que hizo Tomás es del siglo XIII, y ya les he dicho varias veces, realmente no lo hemos mejorado, o sea, no hay una mejora sustancial a partir de aquí, y esto que es lo mejor que tenemos, uno ve que se queda corto, porque es que no hay otra manera, no tenemos otra manera. Entonces, nuestra razón no es exactamente demostrativa con respecto a la Trinidad. La razón sí es demostrativa con respecto a la existencia y los atributos de Dios, lo que atañe a la esencia. Nuestra razón no es demostrativa, sino simplemente explicativa por modo de congruencia cuando se trata de la Trinidad. Es uno de los pasajes más brillantes de toda la Suma Teológica, esto que estamos estudiando el día de hoy. Llegar a esto realmente es lo que llamo así popularmente grandes ligas. Bueno, vamos a la tercera objeción. La tercera objeción que dice: parece inútil transmitir al hombre lo que no puede ser conocido por la razón humana. Entonces, esa objeción nosotros la tradujimos como un dilema. Si lo que es la Trinidad se puede comprender por la razón, no se necesita revelación. Y si no se puede comprender por la razón, es inútil, porque si no lo puedo entender, si usted me dice una jeringonza que yo no entiendo, entonces ¿para qué me la dice? Eso no tiene ningún propósito. La respuesta, ¿usted por dónde cree que va a ir la respuesta? Hombre, la respuesta va a ir en el sentido de que aunque no podemos comprender completamente, lo que alcanzamos a entender ciertamente es útil para nuestra salvación. El conocimiento de las personas divinas nos fue necesario por un doble motivo. Uno, para entender correctamente el sentido de lo creado. Pues así, al decir que Dios todo lo hizo con su palabra, se excluye aquel error que sostiene que Dios todo lo produjo por necesidad. Fíjese que es muy interesante eso. Entonces, la revelación de Dios, que es Padre y que es Hijo, que es Dios y tiene su palabra, nos ayuda a entender mejor lo que es la creación. Y al poner en él la procesión del amor, se manifiesta que Dios no produjo las criaturas movido por necesidad ni por otra causa extrínseca, sino por el amor propio de su bondad. Por eso Moisés, después de decir: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, dijo: hágase la luz para manifestar la palabra divina, y después dice: vio Dios que la luz era buena para manifestar la aprobación del amor. O sea que el hecho de que nosotros conozcamos a la Trinidad nos ayuda a descubrir cuál es la relación propia entre Dios y lo creado. Y fíjese que esto es muy cierto, porque los platónicos y neoplatónicos siempre pensaron que la creación era un asunto de necesidad. Necesidad, por ejemplo, por medio de emanación. El otro motivo y el principal fue para que entendiéramos correctamente el sentido de la salvación. Entonces, nosotros no entendemos completamente quién es Dios, pero sí entendemos con absoluta certeza que de ese Dios que está más allá de nuestra razón proviene nuestra salvación. Bueno, esa es la hermosura, no se le olvide ese texto, un texto absolutamente memorable. Cuando fueron a canonizar a Santo Tomás, entonces le preguntaron, uno de los cardenales le preguntó al Papa: ¿dónde están los milagros? Porque usted sabe que para la canonización se requieren milagros. Y es famosa la respuesta del Papa, que le dijo: hay tantos milagros como artículos de la suma. Cada artículo es como un milagro. Uno tiene que reconocer que hay artículos que son más brillantes que otros. Para su historia personal de vida, sepa por favor
que primera parte, cuestión 32, artículo 1, es una de las páginas más brillantes de este señor. Realmente raya en el milagro el poder compactar todo lo que está ahí metido. Bueno, entonces vamos con las nociones. Ya tenemos claro que nuestra razón tiene una serie de limitaciones, pero nuestra razón no está en el vacío absoluto cuando se trata de hablar de Dios. Entonces, ¿qué podemos saber de las personas divinas? De las personas. Ya no estamos hablando de atributos, estamos hablando de las personas. Entonces dice aquí, sobre las personas divinas. Estoy leyendo de la respuesta, este es el artículo 2 de la cuestión 32, estoy leyendo de la respuesta un poco más abajo, no al principio. La simplicidad divina no impide que usemos y apliquemos a Dios nombres concretos y abstractos. Nombramos las cosas tal como las entendemos. De ahí es de donde surgen las nociones. Nuestro lenguaje no puede ir más allá de nuestro pensamiento. Entonces, el lenguaje tiene limitaciones intrínsecas. Esto también significa que cuando nosotros lleguemos, que Dios permita por su misericordia, lleguemos a la bienaventuranza, entonces nosotros no vamos a entender a Dios con un lenguaje. Ojo con eso. No entendemos a Dios con un lenguaje. Cuando lleguemos, si Dios permite, a la visión beatífica, y eso lo explica Santo Tomás cuando habla del cielo, cuando lleguemos a la visión beatífica, el lugar que ocupaban los conceptos lo ocupa la palabra misma en nosotros. O sea que es Dios palabra el que reemplaza nuestras palabras para que nosotros lo podamos ver a Él tal cual es. No son conceptos nuestros. O sea que uno no se va a hacer un postdoctorado al cielo, ni un postdoctorado, sino que lo que sucede es que hay un reemplazo de nuestro concepto, de nuestras estructuras conceptuales, hay un reemplazo de nuestras estructuras conceptuales, y ese reemplazo es el que lo da Dios mismo. A ese reemplazo de nuestras estructuras conceptuales por la presencia de su palabra en nosotros, es a lo que se llama en teología la luz de la gloria, lumen gloriae. El lumen gloriae, ¿qué quiere decir? Quiere decir el reemplazo de tus estructuras mentales, conceptuales, por la presencia directa del Verbo en ti. Eso es lo que permite la gloria del cielo. Nuestro entendimiento no puede aprehender la simplicidad divina tal como es en sí misma. Por eso la aprehende y la nombra a su manera, es decir, tal como la encuentra en las cosas sensibles, de las cuales toma su conocimiento. Ahí ve uno inmediatamente que esto es completamente inadecuado. Ustedes lo han visto varias veces en las explicaciones que hemos dado a lo largo de este semestre. Uno tiene que hablar del entendimiento, pero ya dijimos, el entendimiento divino no funciona como nosotros, el amor divino no funciona como nosotros. Hay una analogía, pero una analogía distantísima, y sin embargo la hay. En las cosas sensibles usamos nombres abstractos para indicar las formas simples y usamos nombres concretos para indicar las realidades subsistentes. Santo Tomás llamaba a las formas simples sustancias segundas y a las cosas concretas las llamaba sustancias primeras. Por eso, tal como dijimos, lo divino en razón de la simplicidad lo indicamos con nombres abstractos con nombres abstractos. Cuando hablamos de la simplicidad utilizamos nombres abstractos. Cuando queremos referirnos a las subsistencias y a las perfecciones utilizamos nombres concretos. Entonces esa es la razón por la que tenemos esto que se llaman nociones. Entonces, ¿las nociones qué son? Las nociones son traslados de los nombres concretos que provienen de las experiencias sensibles para intentar nombrar las realidades propias de Dios en sí mismo. Esas son las nociones. Se las repito. Nociones son traslados de los nombres concretos que utilizamos para las realidades sensibles a las personas divinas, como ellas son en sí mismas. Es un traslado que nosotros hacemos. Estamos trasladando. Entonces yo tengo una noción determinada a partir de lo que yo veo y conozco, y eso se lo traslado a Dios. Y de ahí me va a salir que son 5 las nociones. Vamos a ver cómo aparece eso.
Llamamos noción a la razón propia para conocer la persona divina, por ese traslado que se da. Estamos ya en el artículo 3, ese traslado que nosotros hacemos de las realidades sensibles. ¿Y por qué hay que hacer traslados de las realidades sensibles? Hombre, porque todo nuestro conocimiento proviene de las realidades sensibles, o sea, no tenemos de dónde sacarlo más. Las personas divinas se multiplican según su origen. Al origen pertenece el de quién surge otro y el quién surge de otro. Según estos dos modos se puede conocer a la persona. Así pues, la persona del Padre no puede ser conocida porque surja de otro, sino por no surgir de nadie. ¿Cómo conoce uno a las personas? Pues las personas divinas se conocen por sus relaciones. Entonces, las relaciones tienen que hacer referencia al origen. Cuando pregunto ¿de dónde viene el Padre?, la respuesta es que no viene de nadie. El Padre no tiene ningún otro origen. Entonces de ahí me surge una noción. Esa es la primera noción. Aquí la traduce como innatibilidad. Nosotros lo hemos escrito otras veces como innacibilidad. Entonces la primera noción que aparece es la innacibilidad. ¿Y esa noción de dónde viene? Esa noción proviene de que preguntamos por el origen, porque queremos conocer la persona del Padre. Entonces preguntamos por el origen. Y ahí es donde viene esa noción. Las nociones son traslaciones, traslados que nosotros hacemos de nuestras experiencias sensibles para intentar saber algo de las personas divinas. Pero en cuanto que alguien procede de él, se conoce de dos maneras. Porque en cuanto que el Hijo procede de él, se conoce la noción de paternidad. Si yo pregunto por el origen del Padre, ahí viene la innacibilidad. Si yo pregunto qué se origina del Padre, entonces ahí aparece la paternidad. Paternidad es una noción que yo tengo ¿a partir de qué? Pues a partir de que yo surgí de mi papá. Y a partir de que cuando conozco un papá, de ese papá le salió un hijo. Entonces ahí encuentro la paternidad, la noción de paternidad. Y por eso a él le corresponde, en cuanto que alguien procede de él, se conoce de dos maneras. En cuanto que el Hijo procede de él, se conoce la noción de paternidad. En cuanto que el Espíritu Santo procede de él, se conoce la noción de expiración común. Entonces esa es una noción. La noción de expiración común es lo que surge, lo que procede del Padre y del Hijo. ¿Cómo puedo tener yo una noción de expiración común a partir de las cosas sensibles? En la medida en que se aplica aquel refrán que dice que el todo es mayor que las partes. Por ejemplo, si usted y ella se vuelven amigos, la amistad de ustedes ya no es solo usted o solo ella, sino ya hay algo que es distinto de ustedes dos. Entonces yo tengo la noción de que de dos puede surgir algo que es distinto, porque el todo es mayor que la parte. Entonces de ahí proviene una noción. Esa noción la podemos llamar expiración común. Son nombres tan técnicos esos nombres tan técnicos, pues realmente solo se utilizan en la teología, expiración común. Esa noción de expiración común es lo que nosotros llamamos el todo es mayor que la parte. A partir de una noción como que el todo es mayor que la parte, yo me doy cuenta que puede haber una expiración común. Luego dice, se conoce de dos maneras. En cuanto que el Espíritu Santo procede del Padre, se conoce la noción de expiración común. Por su parte, el Hijo puede ser conocido en cuanto que nace de otro. Esto es la filiación. La filiación. Entonces, hay la noción de paternidad y hay la noción de filiación. La noción de filiación, ¿qué es? La noción de filiación, ¿de dónde la saco yo? Pues del hecho de que yo conozco hijos. Yo miro lo que es un hijo. Yo he conocido niños, he conocido niñas, he conocido hijos. Entonces tengo la noción de lo que es ser hijo. Y eso se lo aplico, fíjate, es mi razón la que lo aplica. Entonces yo se lo aplico al hijo, a la segunda persona.
Si yo miro la relación de origen que se da entre el Hijo y el Espíritu Santo, pues vuelve a salir esta noción, la noción de expiración común. O sea que ahí no hay más nociones. Dice aquí, y el Espíritu Santo puede ser conocido por surgir de otro o de otros. Entonces, esta es como la expiración común pasiva. La podríamos llamar de esa manera. Entonces, esta es la expiración común pasiva, que es lo propio del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo me pongo a reflexionar, ¿de dónde surgió la amistad de ustedes? Al reflexionar yo con de dónde surgió la amistad de ustedes, yo hago una pregunta que es inteligible. Usted se da cuenta que estas 5 nociones en realidad corresponden a las 4 relaciones. Aquí están las 4 relaciones, 1, 2, 3 y 4. La única nueva es la innacibilidad o innatibilidad. La innacibilidad es la única noción que es realmente nueva con respecto a las relaciones. Esas son básicamente las 5 nociones. Esas nociones, ¿de dónde proceden? Proceden de nuestra experiencia en el mundo sensible. Bueno, ¿y usted tiene una experiencia en el mundo sensible de algo que sea innacible? ¿Usted tiene algo así? Pues no, esa experiencia directa yo no la tengo, pero tengo, digamos, la experiencia, puedo imaginar lo que es eso por contraste, por negación. Algo así como que yo puedo conocer la armonía y a partir de ella me puedo imaginar lo que es el caos, más o menos, algo como eso. Esas son las 5 nociones, entonces usted se da cuenta que están basadas en las 4 relaciones y que simplemente se agrega una que es la que proviene de la pregunta ¿cuál es el origen del Padre? ¿Se puede o no se puede opinar de otra manera con respecto a esto? Ya usted se imagina cuál va a ser la respuesta. Dice aquí, la respuesta va a ser que sí se puede opinar de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué en este tema, sabiendo que todo lo otro es como tan, digamos, tan estructurado y tan imposible de cambiar? Y de hecho, pues ya ustedes ven que la iglesia no lo ha cambiado sustancialmente. ¿Por qué este tema sí da esa cierta flexibilidad? Hombre, porque aquí estamos refiriéndonos es al modo como el entendimiento humano se intenta acercar al misterio. Y es muy difícil decir que haya solo una manera o solo estas maneras. Es posible que haya otras. Entonces, por ejemplo, piense esto, la noción de comunión. La misma noción que habíamos dicho, la noción de circuncisión. Esas son nociones que uno diría, hombre, tal vez hay más nociones que son propias de la Trinidad. A nuestro amigo Buenaventura le interesaba mucho la circuncisión, entonces esa podría ser, por ejemplo, una noción. ¿Cómo responde Santo Tomás a esto? Dice, de una doble manera algo es de fe, una directa, esto es lo que principalmente se nos ha transmitido divinamente, como que Dios es uno y trino, el Hijo de Dios se encarnó y otras realidades parecidas. Sobre esto, el opinar erróneo cae en la herejía, de modo especial si se añade a eso la pertinacia. Si usted dice, no hubo encarnación, que no hay encarnación, usted claramente está cayendo en herejía. Pero hay cosas que son de fe de modo indirecto y comprende todo aquello de lo que se deduce algo contrario a la fe. Si alguien dijera que Samuel no era hijo de Elcaná, pues se deduciría que la Divina Escritura es falsa. Sobre estas cosas alguien puede tener un opinar erróneo sin peligro de herejía antes de que se estime o determine que de tal opinión se concluye algo contrario a la fe, y en especial si no lo sostiene pertinazmente. Ese es un ejemplo muy bueno. Suponga que usted tiene un compañero de teología que dice, no señor, Samuel no era hijo de Elcaná. ¿Quiere decir que esa persona es hereje? No, probablemente lo que es un pobre terco. ¿En qué momento entra herejía? En el momento en el que, si Samuel no es hijo del Elcaná, se deduce que no hubo encarnación, o se deduce que Cristo no murió, se deduce que no estamos salvados. En ese momento sí hay herejía. Lo demás es una opinión que probablemente no tiene mucha respetabilidad, pero que no es en sí misma herejía, es más bien como un capricho, como una obstinación de la persona.
lo cual pues no produce mucho. Esto vale también para ciertas interpretaciones de la Escritura. Por ejemplo, hay personas que dicen que el libro de Tobías, aquel libro, ¿se acuerdan ustedes del señor que se quedó ciego y que el ángel Rafael se le apareció? Hay gente que dice, ese libro no tiene ninguna base histórica, eso fue una novela que un señor se sentó ahí a escribir una novela y quiso hacer como una especie de parábola extendida para dar una enseñanza. Ese es el libro de Tobías, es como una parábola. Otra persona dice, puede tener algunos embellecimientos literarios, pero hay algo de fondo aquí, hay una realidad de fondo aquí. Claro, los que dicen que todo es parábola, entonces dicen que el arcángel Rafael, pues en realidad no existe, sino que el arcángel Rafael es un recurso literario que simplemente se ha puesto ahí. Quienes en cambio creen que el libro de Tobías tiene una base histórica y que da testimonio de una presencia y auxilio de un ángel de Dios en una circunstancia específica, creerán mucho más que el arcángel Rafael realmente existe. Pero si la persona dice que es parábola y que básicamente es parábola y que en cualquier caso es parábola y no puede ser otra cosa que parábola, es difícil decir que esa persona está cayendo en herejía. Más bien da la impresión de que su opinión es una opinión obstinada, una opinión terca, que no va a destruir la fe por eso. Sabemos de todas maneras que hay miles y miles de ángeles y esto. Ahora bien, si la persona dijera, no hay ángeles, eso no existe, y sí estamos hablando de herejía. Pero que la persona diga algo específico de ese libro en esas circunstancias, probablemente no sería el caso. De hecho, habría razones muy fuertes para decirle, lo tuyo es una obstinación tonta. Pero de ese tipo de obstinación, pues no estamos propiamente hablando de herejía. Lo mismo puede decirse de otros textos de la Escritura o de otras opiniones que se han sostenido durante mucho tiempo. La mayor parte del tiempo la Iglesia Católica ha enseñado que San Pablo era una persona soltera y que San Pablo no conoció personalmente a Cristo, o sea, nunca lo vio. Pero si una persona dice que San Pablo sí puede haberse encontrado con Cristo, solo que en ese momento pues no veía en él más que una especie de taumaturgo, una especie de alguien así, no le dio importancia, porque no consideró que fuera importante, y sí tuvo que haberse dado porque si estudiaba con Gamaliel, y Gamaliel estaba en Jerusalén, ustedes saben que ahí era donde estaba Gamaliel. Si Gamaliel estaba en Jerusalén y en Jerusalén se hablaba continuamente de Cristo esos días, Pablo tuvo que haber visto a Cristo. Pero Pablo dice, si antes conocimos a Cristo según la carne, ahora no. Eso significa, sí lo conoció. Ahí dice, si antes lo conocimos según la carne, ahora no. Ese tipo de discusión llega un momento en el que alcanza un punto en el que usted se da cuenta, hombre, la opinión mayoritaria es que Pablo no conoció a Cristo, no lo vio personalmente, y Pablo era soltero. Pero en esas dos cosas puede haber una cierta discrepancia. Entonces hay un autor irlandés dominico, hay un dominico que tiene la teoría de que Pablo era viudo, que Pablo se había casado y que Pablo era viudo. Presenta varios argumentos. Realmente, como sabemos, la inmensa mayoría de los judíos se casaban antes de los 20 años, incluso mucho antes de los 20 años. A la edad que debía tener Pablo, cuando tiene su conversión, pues seguramente ya él había tenido una esposa. ¿Vale la pena seguir hasta el infinito esa discusión? Si fue viudo, si fue soltero, probablemente no vale la pena. Entonces eso es lo que está diciendo aquí Tomás, que hay discusiones en las que está en juego la fe y hay discusiones en las que hay opiniones muchísimo más probables que otras, y es un poco infantil y un poco tonto que una persona se mantenga en una opinión de esas, pero eso no significa necesariamente que la persona sea hereje. Entonces dice aquí, por eso muchas cosas son heréticas ahora y antes no eran tenidas por tales, porque ha quedado mucho más claro qué era lo que se escondía. Fíjate que es de los pocos pasajes donde Tomás habla del progreso en el conocimiento teológico. Hay cosas que ahora son herejes y antes no se reconocían como heréticas, porque no se veían las consecuencias que eso traía. Así pues, con respecto a las nociones hay que decir que se puede opinar de forma distinta, sin peligro de herejía, sin pretender sostener algo contrario a la fe. Pero si alguien opinase erróneamente sobre las nociones, derivándose de ello algo contrario a la fe, sí incurriría en herejía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.